Si andas buscando una computadora compacta, poderosa y silenciosa, la Mac Mini, esta que está acá, es una de las mejores alternativas que puedes encontrar en el mercado. Con un diseño minimalista que enamora y unas medidas que la hacen perfecta para cualquier setup, descubramos juntos qué te puede ofrecer esta Mac Mini, si vale la pena, algunos puntos a mejorar, porque no todo es miel sobre hojuelas, así que no te muevas de ahí. Precios y versiones. La Mac Mini con procesador Intel ya casi no la encuentras disponible con ningún retailer, tiene que ser de segunda mano. Estas dieron paso a la versión con el poderoso procesador M1 y ahora el recién lanzado M2 y M2 Pro. Las versiones con procesador M1 todavía la puedes encontrar en muchos retailers porque no se desaparecieron de la noche a la mañana. Puedes encontrarla desde 8 GB de RAM hasta 24. No les recomiendo para nada la de 8 GB y con almacenamiento 256 GB, que para mí es una falta de respeto, deberían quitar esa versión, hasta los 2 TB. El precio desde $699 hasta $1,699. Y ya muchos retailers en Estados Unidos y en la mayor parte de Latinoamérica y Europa lo tienen con un buen descuento. Con el recién lanzado procesador M2, la versión más básica de 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento está en $799 y de ahí sube hasta $1,799. Queda la mayor con 24 GB de RAM y 2 TB de almacenamiento. La verdad que es muy poca la diferencia con la versión del procesador anterior. Y la versión más poderosa de toda, la que integra el procesador M2 Pro, empieza con 16 GB de RAM, solamente tiene otra alternativa con 32 y el almacenamiento empieza en 512 GB hasta los 8 TB. Obviamente todo esto tiene un costo y la versión más económica en este M2 Pro empieza en $1,299 y termina en $4,099 la más equipada, es decir, la de 32 GB más 8 TB de almacenamiento. Eso es para los atascados que necesiten demasiada potencia y además extremo de almacenamiento. Si algo hay que reconocer de Apple es su línea de diseño. Admiro su filosofía donde menos es más y aquí lo aplican completamente. Logo central en la parte de arriba es una caja metálica de aluminio completamente, los bordes redondeados, tanto la cara frontal como las laterales no tienen ninguna entrada. Obviamente este diseño minimalista tiene un costo y es sacrificar puertos de entradas tan necesarios en estos días, pero les traigo una solución que les va a encantar. En la parte de abajo tienen este disco con la leyenda Mac Mini. En la parte trasera tienen estas ventilas para aire, que es la única ventila que tienen para aire, el botón de encendido y apagado, entrada conexión para energía, aquí puerto Ethernet, 2 entradas USB Thunderbolt y un HDMI, y aquí 2 entradas USB-A, y además tienen la entrada para auriculares. La versión con procesador M2 Pro va a incluir solamente 2 puertos USB Thunderbolt adicionales, nada más. Y si aún te siguen haciendo falta puertos, porque con estos puertos la verdad es que te queda bastante limitadito, yo encontré, hay 1000 alternativas en el mercado, pero yo encontré esta que me encanta. Un accesorio de Satechi que trae, hay varias versiones también de este accesorio, que trae aquí las ventilas para garantizar el flujo de aire, lo conectas a uno de los puertos USB-C y te da adicionalmente esta entrada muy útil de tarjetas SD y micro SD, una entrada USB, bueno, 3 entradas USB-A y una entrada para USB-C. La verdad es que con este accesorio le vas a poder sacar mucho más partido porque los puertos que te faltaban, con esto yo creo que es más que suficiente. Si eres atascadísimo, pues ya te recomiendo irte por la Mac Studio, que es la que más puerto trae. Esto quedaría así, amigo. Lo conectas aquí detrás al puerto, a uno de los puertos USB-C, y así es como queda por delante. La verdad que sigue quedando bastante compacta. Yo no sé por qué de salida no le hicieron más puertos en la parte frontal, pero recuerden que Apple lo que quiere es mantener el diseño minimalista incluso a costa de mantener menos puertos. En cuanto a potencia, ¿cuál es la diferencia entre los distintos procesadores? La versión de Intel no se la recomiendo, aunque la pueden encontrar de reventa en el mercado bastante barata. Les recomiendo las 3 alternativas que van a coexistir este año al menos en el mercado. Procesador M1, M2 y M2 Pro. La diferencia entre uno y otro es nivel de eficiencia y de potencia. El M1 tiene hasta 8 core de CPU y con 8 core de GPU. De procesamiento neuronal, 16 core. La versión M2 tiene 8 core de CPU y hasta
10 cores de procesamiento gráfico de GPU. De procesamiento neuronal, los mismos que tiene la versión M1. Y el procesador M2 Pro llega de CPU hasta 12 cores y hasta 19 cores de procesamiento gráfico. Una auténtica locura para una cajita tan pequeña. Porque además mantiene las mismas dimensiones. ¿Cuál me conviene? ¿Cuál es más potente? Los benchmarks que lanza Apple y que pone en su página tienen trucos, señores. En la página de Apple, obviamente, van a comparar con sus propios productos. Es decir, el Mac Mini que montaba un procesador Intel i7 de octava generación. Contra ese, el M1 es 2.5 veces más potente, el M2 es 3.5 veces más potente y el M2 Pro es 4.7 veces más potente. Pero, señores, eso es contra un Intel de generación octava. Pero ¿qué pasa con los Intel de generación actual? Si comparamos el Intel de 12ª generación contra el poderoso y eficiente M1, la cosa cambia, porque ahí se queda por debajo en desempeño, en single core y en multicore. Otro gallo canta cuando hablamos de eficiencia energética y de silencio en las mini PC. Las mini PC de Windows que corran Intel i7, por muy poderoso que sea comparado con el M1 y esté a la par del M2. Pero la eficiencia energética sigue dominando los de Apple en eso. Y además en el silencio de los ventiladores. La integración perfecta que logran siempre los de Apple entre su software y su hardware hacen que los ventiladores de esta mini PC casi ni lo sientas. Cuando lo comparas con una mini PC de Windows, las Mac Mini son sumamente silenciosas. Durante un buen tiempo usé la Mini Forum, esta mini PC, que la verdad es que es bastante compacta y bastante bonita. Tiene CPU y GPU de AMD, la verdad es que muy eficiente, pero el gran pero siempre fue los ventiladores. Cuando me tocaba grabar voces, tenía que siempre corregir las voces en edición, durante la edición, porque el ruido del ventilador se me metía todo el tiempo en la grabación. Ahora, desde que uso la Mac Mini, señores, la cosa cambió. Por lo menos del ruido ese no me tengo que preocupar. Me tengo que preocupar del resto de los ruidos que hay en México DF, que ya saben que es una ciudad extremadamente ruidosa. Toda la teoría y todas las compañías siempre apuntan a que estemos en una carrera excesiva por tener el último CPU y el último GPU. Las compañías siempre van a generar este sentimiento de que debes actualizar cada año porque su idea es vender. Pero tú como consumidor te tienes que poner un stop y decir, a ver, yo para mi flujo de trabajo, ¿cuánta potencia necesito y qué tanto voy a usar esa potencia? Una vez analizado esto, te puedes ir por un procesador que se adecue a tus capacidades. ¿Qué configuración tengo yo? El procesador M1, 16 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento y la verdad es que edito video 4K, edito fotos, hago streaming multiplataforma, la tengo conectada a 2 pantallas 4K, que es una delicia las MateView de Huawei y la verdad es que nunca me ha dejado colgado. Edito videos en Adobe Premiere y en DaVinci Resolve y la verdad es que da suficiente potencia para todo eso. Si quieres más potencia porque tu flujo de trabajo lo demanda, pues vete a uno más arriba. Yo te recomendaría irte directo al M2 Pro porque la diferencia entre el M2 y el M1 no es tan abismal. Antes editaba en esta la Mini Forum, que la verdad es que es bastante potente, pero los ventiladores saltaban a la primera y me volvían loco. Eso soy yo, que soy picky con el ruido de los ventiladores. Si no te importa, siempre las mini PC de Windows van a ser mucho más económicas que las Mac Mini. Eso ni qué contarlo. Sabemos que los de Apple no se tientan y siempre van a ir por uno o más de tus órganos vitales. Pero en el caso de que te puedas permitir pagarte una de estas, porque además es una inversión que vas a hacer una sola vez y vas a tenerla por 3 o 4 años, te la recomiendo ampliamente. Una cosa que siempre preguntan, las Mac no son hechas per se para jugar. Cada vez suman más juegos para que sean compatibles con este tipo de procesadores y que puedas sacar el máximo provecho. Puedes hacer streaming sin ningún problema, puedes jugar en la nube con FPS limitados, lo puedes hacer, pero no son computadoras per se hechas para jugar. Así que si eres un jugador empedernido, pues vete por una mini PC de Windows. Y del sistema ni hablamos, porque es una discusión eterna. Si eres fan de Windows, pues ahí te vas a quedar. No hay manera de que te convenza que te pases a una de estas. Pero si eres de los que prefiere una integración entre hardware y software bastante eficiente, siempre los de Apple llevan la delantera. Hay un detallito, una cosa que los detalles siempre cuentan. Como dice nuestra Marta de baile, el diablo está en los detalles. El AirDrop, que nativamente no lo tiene ningún otro sistema operativo, es decir, han intentado algo parecido, pero no lo tienen otros sistemas per se. El AirDrop, una vez que lo pruebes, que es una aplicación nativa de todo el ecosistema de Apple y que han copiado muchísimas compañías, pero no han logrado hacerlo de una manera tan eficiente como lo han hecho los de Apple. Cuando pruebes esa función, te vas a dar cuenta que en los detalles está la diferencia. Mi experiencia es que llevo usando desde hace mucho tiempo, dejé de usar la Mac, regresé
con esta y con otra laptop, y la verdad es como volver a casa. Todo lo encuentras, todo sabes dónde está, y la curva de aprendizaje es muy pequeña, es muy intuitivo el sistema operativo, y por eso la mayoría de los consumidores de Apple se quedan en ese ecosistema. ¿Dónde queda de ver? Primero en los puertos. La versión ahora con el M2 Pro tiene 2 USB-C adicionales, pero eso para la mayoría no es suficiente. Lo bueno sería que incluyeran siempre una tarjeta SD y micro SD, que es lo que más usamos en el día a día. Es verdad que con la función AirDrop cada vez uso menos la tarjeta SD, pero cuando estoy grabando, por ejemplo ahora, que saco la tarjeta, meterla directamente aquí sería una pasada. Que hay soluciones como esta de Satechi, la verdad es que queda perfecto, pero para mí, con el costo de la Mac Mini, debería ya venir integrado los puertos en la parte frontal, como lo tiene la Mac Studio. ¿Dónde más quedan a deber? En la compatibilidad. Si eres usuario de Apple de toda la vida, no vas a notar que te falta uno que otro software. Pues ahí has estado en ese ecosistema, en ese micromundo, durante toda tu vida. Pero si estás alternando entre Mac y Windows, la verdad es que aunque han evolucionado muchísimo, los software compatibles con los procesadores M1 están mucho más limitados que los compatibles con Windows, donde tienes todo el abanico que tú quieras y como consumidor eso cuenta. Otro punto donde queda ver es la versatilidad. Con una mini PC de Windows vas a poder jugarla si eres gamer dependiendo de la potencia gráfica y del CPU. En el caso de esta mini PC, la Mac Mini es orientada la mayor parte del tiempo a productividad. Si no eres un jugador exigente, puedes jugar en la nube con pocos FPS, bueno, limitado hasta 30, 60, si eres un jugador eventual. Si eres un jugador pro, pues esta mini PC no es para ti. Y si estás obsesionado porque te faltan 2 neuronas con el Free Fire, pues gracias por haber llegado hasta aquí en el video, porque nunca fue para ti esta mini PC. En resumen, señores, que si les recomiendo esta Mac Mini, ya sea con procesador M1, M2 o M2 Pro, dependiendo de hasta dónde llegue tu bolsillo, completamente. Es una de las mini PC mejor diseñadas del mercado. Eso no se pone en duda, porque ya sabemos que te guste o no Apple, tienes que reconocer o tenemos que reconocer que en diseño son los mejores. La potencia no está en duda también. Y lo silenciosa que pueden llegar a ser es la tripleta perfecta, que sí es un computador bastante caro en precio y tiene algunos puntos a mejorar. La verdad que esta mini PC no la vas a estar cambiando todos los años, la debes cambiar cada 3 o 4 años y más que amortizado el precio. ¿Qué les digo? ¿Ustedes qué opinan? Si la han usado, dejen en los comentarios qué les ha parecido, qué piensan de ella. Si tienen algunas dudas, porque muchas veces las dudas con esta mini PC es qué monitor le conecto, qué periféricos le conecto, qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Para gaming no es, señores. Puedes jugar porque hay muchas alternativas para jugar en la nube, pero no está propiamente hecha para gaming. Para streaming, perfecto. Así que dejen todos los comentarios de todas las dudas que tengan. Y esto ha sido todo, señores. Espero que les haya resultado de utilidad el video. Y si así fue, no dejen de comentar, poner el pulgar arriba y compartir con sus amigos. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.